Hola amigos, bienvenidos a www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes algunos conceptos vinculados a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 7, estado de flujos de efectivo. Como comentábamos en un video anterior, cuando nosotros teníamos que hacer referencia a la presentación de información en este estado financiero, debíamos de considerar que los flujos de efectivo se clasificaban en tres actividades. Así teníamos nosotros las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. El día de hoy quiero comentar con ustedes dos párrafos, el párrafo número 17 de la NIC y el 34. En primer lugar, para comentar acerca de qué conceptos nosotros debemos de considerar dentro de lo que son las actividades de financiación y el problema de los dividendos. Cuando nosotros hacemos una referencia al término financiamiento, financiación, tal como lo establece la norma internacional de contabilidad, debemos de recordar que este concepto está asociado a la situación financiera de una entidad, es decir, de dónde yo obtengo mis recursos. La respuesta a ese interrogante nosotros justamente la vamos a poder obtener cuando hablamos de actividades de financiación. ¿De dónde obtuviste los recursos para que tu entidad pudiera realizar operaciones? Para ello debemos de recordar que desde el punto de vista de la estructuración de las cuentas del pasivo que representan junto con el patrimonio neto las fuentes de financiamiento, distinguir que nosotros podemos obtener recursos tanto de terceros como también propios. Este término propios entre comillas, es decir, por parte de los socios, por parte de los inversionistas o los dueños de la organización. De ahí que los flujos de efectivo de financiación puedan provenir de terceros o propios. El párrafo 17 de la NIC nos señala lo siguiente: es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir los compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Es cierto, porque el hecho de que obtengamos nosotros recursos, ya sea de terceros o propios, entre comillas, obviamente en algún momento los tenemos que devolver, y para tener consideración ese tema de cuánto obtuve y cómo va el tema de la devolución, requiere que nosotros analicemos las actividades asociadas a la financiación. La misma NIC 7 en su párrafo número 17 nos plantea algunos ejemplos de flujos de efectivo que van a estar asociados a las actividades de financiación. Es así que tenemos nosotros 5 situaciones que voy a enunciar. La primera, cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Al hablar de otros instrumentos de capital, si lo vemos desde la perspectiva de la Ley General de Sociedades y en el Plan Contable General Empresarial, encontraremos por ejemplo el caso de las participaciones o de las aportaciones. El incremento del capital se puede dar en dinero o se puede dar también en especie, pero en este caso, tratándose de el análisis de flujo de efectivo, obviamente tenemos que considerar el tema del dinero. De allí que hablemos entonces de cobros procedentes, es decir, que todos aquellos incrementos de capital como consecuencia de un aporte en efectivo o equivalentes de efectivo. Pero no solamente es un flujo de efectivo la entrada, es decir, la obtención de recursos por parte de los inversionistas, sino también constituyen flujo de financiación aquellas que representan las salidas. Es así que el punto B nos dice que también son actividades de financiación los pagos a los propietarios por adquirir
o rescatar las acciones de la entidad, ¿no? Entonces yo puedo realizar un pago para adquirir las acciones de la entidad, me dice. En este caso estamos frente a una transacción que se llama acciones en tesorería, cuando la entidad compra sus propias acciones, con la finalidad, entre otras, por ejemplo, de reducir su capital. Pero todavía está quedando entre comillas el concepto de dividendos. Vamos a ver eso posteriormente. C. Nos dice, cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos en préstamo, ya sea a largo o corto plazo. Este concepto C está asociado a lo que es financiamiento obtenido de terceros, ¿no? Y asociado no solamente a instrumentos financieros que representan deuda, sino también a aquellos conceptos que van a sustentar la evidencia de un pasivo. Por ejemplo, el concepto clásico de un préstamo. Pero hablamos aquí de un préstamo obtenido. En el caso de, nosotros tenemos reembolsos en efectivo tomados en préstamo. ¿Qué significa reembolsos en efectivo? Significa que nosotros estamos hablando de devoluciones que se está haciendo sobre esos préstamos obtenidos. No se olviden que en flujo de efectivo siempre hablamos de entradas y salidas. Y nos habla acerca de los pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Ya en un video anterior, cuando hablaba de las actividades de inversión, les comentaba que tratándose de leasing podía presentarse algún grado de confusión, porque ingresa un bien y sale dinero. Y si hablábamos de bienes en los cuales representaba activos a largo plazo, pues sencillamente lo que son propiedades, planta y equipo, probablemente íbamos a decir, es una inversión, es un flujo de inversión, pero no era así, porque ingresaba el bien, pero lo que interesa desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 7 es la salida. ¿Y qué es lo que sale? Van a salir recursos, van a salir efectivo, equivalente a efectivo. Y eso es lo que manda al momento de clasificar el flujo. Entonces el leasing, como lo vemos aquí en el párrafo 17, los pagos que yo haga asociados al mismo son actividades de financiación, más no son actividades de inversión. Mucho cuidado con el tema del leasing. Pero queda otro tema en particular. Cabe resaltar que nosotros, por ejemplo, podemos obtener por parte de inversionistas dinero, y obviamente la devolución no va a ser tan pronta porque muchas veces ese dinero, esa inversión que está dentro del concepto de capital, probablemente se devuelva, pero cuando hablemos nosotros de la distribución del haber social, en el caso hipotético de que se vaya a liquidar una organización, entonces probablemente me dicen, oye, pero nosotros ese inversionista hay que pagarle, y hay que pagarle en función de las utilidades. De allí que tengamos nosotros el concepto de dividendos. Y la pregunta más obvia es, ¿y los dividendos qué tipo de actividad son? ¿Son financiación o son operación? Resulta práctico, entonces ustedes también lo pueden visualizar en la NIC número 7, cuando vamos a hablar acerca de este tema, de los dividendos, con relación al párrafo número 34. Fijémonos qué nos dice la NIC. Los dividendos pagados pueden clasificarse como flujos de efectivo de actividades financieras. Pueden clasificarse como actividades financieras, puesto que representan el costo de obtener los recursos financieros. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la misma NIC nos señala, alternativamente, pueden ser clasificados como componentes de los flujos procedentes de actividades de operación, a fin de ayudar a los usuarios a determinar la capacidad de la entidad para atender los dividendos con flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación. Entonces acá hay dos perspectivas acerca de la posibilidad de considerar los dividendos, tanto como financiación o como operación. En el caso de financiación, porque obviamente ese dinero que lo está obteniendo la entidad de los inversionistas, de los socios, de los accionistas, de los dueños, obviamente tiene un costo, y ese costo implicaría reconocer pues
a través de dividendos. Entonces, bajo esa perspectiva, actividad de financiación. Pero también podría quedar una pregunta bastante interesante asociada al tema de que, ¿qué pasa si tenemos la misma lógica? También hablamos que hay un costo por obtener los recursos financieros de terceros. Y ahí que tenemos el tema de los intereses, por ejemplo. Cuando yo tengo un préstamo y tengo intereses. Y de allí que nosotros los intereses, fíjense, nosotros lo clasificamos como actividad de operación. ¿Por qué? Porque en el fondo esos intereses representan más bien el servicio que nos presta el banco, el pago que yo le estoy haciendo al banco por esa labor de intermediación financiera, por poderme brindar ese dinero. Y de ahí que la justificación para que sea actividad de operación. Y ese concepto también de manera alternativa es contemplado en el párrafo 34, porque nos dice que puede ser un flujo de operación en el sentido de que el pago de dividendos tenemos que nosotros considerarlo también que va a salir de los flujos de operación, ya que si queremos repasar este concepto a un poco a la antigua, desde aquel famoso estado de origen y aplicación de fondos, pues tendríamos que recordar ese concepto de capital de trabajo. Yo necesito el capital de trabajo para pagar dividendos en la actividad de operación. Yo necesito el capital de trabajo conocer para pagar los intereses, una actividad de operación. Entonces es importante tener en cuenta estas dos perspectivas o posibilidades que nos plantea la LIC con respecto al tema de dividendos y recordarnos qué cosas son actividades de financiación. Muy bien amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a seguir visitándonos en www.normacontable.org. Muchas gracias por su atención.